entendemos por partido político? Pues son organizaciones, entidades de interés público, ¿no? Que están creadas, ¿no? Con la finalidad de alcanzar el ejercicio del poder, ¿no? Y así de esta manera promover, ¿no? La participación de la ciudadanía en la vida democrática. Tiene una visión y sentido de lo que tanto la comunidad política, ¿no? Llamada Estado y la sociedad, ¿no? Tienen que ser o qué principios tienen que perseguir, ¿no? ¿Qué hay de la permanencia de estos ideales que representan? Bueno, los partidos, por ejemplo, quienes conforman un partido político, como esa organización, ¿no? De interés público creada para alcanzar y ejercer el poder político, comparten, por ejemplo, con algunas facciones, ¿no? Comparten posiciones, ¿no? Respecto al curso de la historia, ¿no? Un conjunto de principios, valores, ¿no? Proyectos a ejecutar, que son como, pues, las ideas nucleares, ¿no? Que, que permiten esa cohesión, ¿no? Identificación, ¿no? Y diferencia de un partido con otro, ¿no? Hoy en día, por ejemplo, vemos que esta crisis, ¿no? Una parte de la crisis de las ideologías, pues da lugar a un pragmatismo, ¿no? Todavía eso está en formación en el Perú, ¿no? Un poco la democracia interna, ¿no? Hasta los años 80, recuerdo que bueno, no puedo decirlo ahora también, pero en los 80 era clarísimo que los candidatos eran naturales y incluso los candidatos a las municipalidades se nombraban con el dedo. Hay varias características, ¿no? La primera de ellas es que los partidos son vehículos, ¿no? Para el ejercicio de la democracia, ¿no? Los sistemas políticos, por ejemplo, necesitan de partidos, ¿no? De unidades, de organizaciones distintas una de otra, ¿no? Que en nuestro caso, por ejemplo, vemos que puede haber más de un partido que puede tener muchas similitudes, ¿no? Bueno, estos en principio estarían llamados, ¿no? A unirse, ¿no? Aunque claro, ¿no? Eso depende, ¿no? Del nivel de profundidad, el nivel de desarrollo, ¿no? De madurez, ¿no? Política que tenga la sociedad para que eso se cumpla. Entonces, la visión de la política como vehículos independientes, ¿no? Eso, por ejemplo, es más complicado, ¿no? En segundo lugar, porque se ocupan los partidos de realizar la representación política, ¿no? Y la representación política la puedo explicar como ese nexo, ¿no? Entre los ciudadanos y parlamentarios, ¿no? Y congresistas, ¿no? Para ceñirme, ¿no? Y que también es el nexo entre incluso el gobierno que ha sido elegido por la mayoría, ¿no? Es decir, cuando hay esa correspondencia, nexo cuando hay esa correspondencia, ¿no? Cuando el ciudadano es capaz de decir, lo que dice mi parlamentario es realmente lo que yo pienso cómo son las cosas, ¿no? Y en tercer lugar, porque se permite la creación y organización, pues, de tantos grupos como ideas, ¿no? Para fomentar la permanente discusión de programas políticos, solución a los problemas que tiene una sociedad, modo de resolverlos, ¿no? Porque la política está en el cómo, ¿no? No en el qué, ¿no? En el que falta agua, falta luz, falta desagüe, falta empleo, falta infraestructura, eso lo sabemos todos. ¿Tenemos verdaderos partidos políticos institucionalizados en el Perú? A pesar de las interrupciones democráticas que hemos tenido en la historia de esta república, ¿no? Por ejemplo, algo que viví personalmente fue en la década de los 80, ¿no? Del siglo pasado, sí podíamos distinguir algunas organizaciones, ¿no? Organizaciones políticas, partidos, que habría que decirlo, ¿no? Sin mucha democracia interna, habría que decir, ¿no? Pero agrupadas en torno a un líder fundador, ¿no? Que es un político de carrera, eh, culto, con una visión de país, ¿no? Y gran comunicador, ¿no? Como curador, ¿no? Eh, si bien algunos de esos partidos todavía de esa época, ¿no? Todavía subsisten, ¿no? Por ejemplo, no CELAPRA, Acción Popular, el PPC, ¿no? Se observa, ¿no? Que padecen una crisis de liderazgo, ¿no? De hace algún tiempo, ¿no? Y de renovación de cuadros, ¿no? En el país, por ejemplo, todavía quedan, a pesar de ello, en mayor o menor medida, dependiendo de cada partido, ¿no?
ciudadanos con una identificación latente, ¿no? Por dichas organizaciones, ¿no? Pero que no encuentran respuesta, ¿no? De un liderazgo claro, ¿no? Si había una identificación, ¿no? Y se podía, por ejemplo, se llenaban las plazas, ¿no? En torno a personas, salir los líderes clásicos, ¿no? Que eran capaces, pues, de agrupar, ¿no? Un montón de gente y hacerla emocionar, ¿no? Eso, por ejemplo, yo no voy a decir que se ha perdido, pero sí vemos que ahora brilla por su ausencia, tiene otra manera de comportarse en la política. De alguna manera eso está pasando no en el Perú, sino en el mundo, ¿no? Candidatos en la actualidad, como por ejemplo presidentes que han sido como Trump, o por ejemplo en Francia Macron, ¿no? Son personas que, o mismo por ejemplo Sánchez en España, ¿no? Son personas que realmente de países del primer mundo que no están, o Trudeau en Canadá, ¿no? Que no están, por ejemplo, digamos, a la altura, ¿no? De lo que en su época fueron, pues, Margaret Thatcher o esta Johnson, ¿no? O fueron Reagan, que era un actor, pero evidentemente es un presidente que en su época resolvió todos los problemas, ¿no? Bien, si vamos, por ejemplo, desde el retorno, de los últimos, por ejemplo, 4 o 5 periodos democráticos, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? 4 democráticos consecutivos, mejor dicho. Eh, la diferencia de los 3 primeros con el último se ha dado, ¿no? Precisamente por el fracaso, ¿no? Del entendimiento, ¿no? Del legislativo y del ejecutivo, ¿no? De 2016, ¿no? Y eso comprometió la gobernabilidad, ¿no? Una constante de la historia de la República es cuando el Ejecutivo pierde mayoría en el Congreso. Por eso, en nuestra forma de gobierno, a diferencia de un presidencialismo clásico, el Ejecutivo y el Legislativo se eligen, se procura, por ejemplo, que las elecciones sean generales, para que de alguna manera, si el presidente no electo no gana en primera vuelta, sino en segunda, por lo menos los 2 primeros partidos que pasan a la segunda, pues en principio tengan una bancada, una representación que les permita, especialmente el primero, quien queda primero, que le permita gobernar o que le permita poder entenderse, ¿no? Con otras fuerzas políticas, ¿no? El ejercicio de política, por tanto, debe dimensionarse, ¿no? Más de 4 partidos es un problema, ¿no? Para buscar el entendimiento. Y si eso agregamos que los partidos que llegan al Parlamento, que pueden ser 7 u 8 o 7, luego termina siendo 14 porque se permite el reagrupamiento, vemos que es un Parlamento que su representatividad va mutando y es muy difícil, por ejemplo, saber con quién estás hablando, porque empiezan a removerse, ¿no? A movilizarse los parlamentarios a una u otra bancada, se forman otras bancadas y eso no permite la gobernabilidad, ¿no? Mayor representatividad, ¿no? Formal, ¿no? En un parlamento, ¿no? Menor gobernabilidad del Ejecutivo, ¿no?